Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza e indiscutiblemente es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Y continuamos con esta maravillosa serie que está basada en el libro de los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, a las comunidades cristianas que estaban en la provincia romana de Asia. Muy bien, hemos leído ya los capítulos 1, 2 y 3, donde hemos hablado de la identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo. La iglesia es el nuevo pueblo que Dios está formando. Todo creyente en Jesucristo es parte de la iglesia, ese cuerpo que Él está formando para sí, ese pueblo que Él está formando para sí. Vamos ahora a analizar las implicaciones prácticas de esa identidad. Entonces, Efesios 1, 2, 3 nos habló de nuestra identidad y ahora Efesios capítulo 4, 5 y 6 nos va a hablar de las implicaciones prácticas de esa identidad. Implicaciones prácticas. La fe no puede estar desconectada de la vida práctica. O sea, no se puede decir, ay, yo tengo tanta fe en Dios y la vida práctica no demostrarlo. No podría ser, porque la fe está conectada con la vida práctica y la fe tiene unas implicaciones prácticas. Vuelvo y lo repito. La fe está conectada con la vida práctica y la fe tiene unas implicaciones prácticas. Vamos entonces a leer Efesios capítulo 4. Arrancamos. ¿Ya lo tienes, Dani? Sí. Efesios capítulo 4 y vamos a arrancar desde el versículo 1. Dice la Biblia así. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Miren que esto es bien interesante, vuelvo y lo leo. Efesios capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Bueno, aquí hay algo que quiero resaltar. Número 1 es, ¿qué significa llevar una vida digna? ¿Cómo así? Lleven una vida digna. Eso quiere decir, lleven una vida que se ajuste, que sea coherente, lleven una vida que demuestre lo que han recibido. ¿Y qué recibimos? El llamado de Dios. Dios nos llamó. Porque acuérdense que leímos en Efesios capítulo 2 que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos despertó, Dios nos llamó, es un llamado eficaz. Dios nos despertó, Dios nos levantó de los muertos espirituales, Él nos llama. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, vamos a vivir una vida digna, una vida que se ajuste, una vida que sea coherente, una vida que corresponda al llamado, a nuestra identidad, a lo que Dios ya hizo. Miren que la ecuación no es, me voy a portar bien para que Dios haga la obra en mí. La ecuación es, como Dios ya hizo la obra en mí, el resultado es que yo me porto bien. Vuelvo y lo digo. Muchas personas creen que la lógica es, me voy a portar bien para que Dios haga su obra en mí. Pero la Biblia nos muestra es que como Dios ya hizo su obra en nosotros, la evidencia es la conducta. La evidencia son las buenas obras. La evidencia, el sello distintivo son las buenas obras. Y entonces eso significa llevar una vida digna, llevar una vida práctica que corresponda al regalo que hemos recibido. Y todo eso lo hace Dios en nosotros. Vuelvo a leer. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Y ahí el apóstol Pablo dice, porque en verdad han sido llamados. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, no les quepa la menor duda, ustedes fueron llamados. Ustedes fueron llamados. No fue que nosotros buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Hemos recibido un llamado eficaz por parte de Dios.
porque en verdad han sido llamados. Vamos a leer ahora el versículo 2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Vamos a analizar cómo debe ser el trato entre creyentes, cómo debe ser. Vuelvo y lo digo, vamos a analizar cómo debe ser el trato entre creyentes, cómo debe ser mi trato hacia las otras personas que creen en Jesucristo y en general, cómo debe ser mi trato hacia las otras personas. Lo primero que dijo el apóstol es que seamos humildes. ¿Pero por qué humildes? Pues porque fuimos llamados. Nosotros no fuimos los que buscamos a Dios. Fue Dios el que nos buscó a nosotros. Entonces queda eliminada la jactancia. Vuelvo y lo repito. ¿Por qué humildes? Porque nosotros no buscamos a Dios. Fue Dios el que nos buscó a nosotros. Entonces queda eliminada la jactancia. Queda eliminado el orgullo y eso automáticamente nos vuelve humildes. Amables es el trato hacia los demás, un trato cordial, no un trato grosero, no un trato vulgar, un trato amable, un trato cordial, un trato dulce. Pacientes, claro, hay que tener paciencia, hay que tolerar, soportar, aguantar las conductas infantiles, inmaduras que pudieran tener muchas personas, incluyéndonos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos conductas que son infantiles, que son inmaduras, que son de niño pequeño, pero que ya en una persona grande no tienen lugar. Pero el apóstol nos está diciendo o le dice a los efesios, por favor, ya que ustedes han recibido el llamado de Dios, ahora pórtense como alguien que recibió ese llamado, humilde, amable, paciente y tolere las faltas por amor. Aquí está hablando, por favor, busque la unidad. Vamos a entender bien este concepto y vamos a profundizar en ese concepto y vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Y ahí vamos a entender muy bien este concepto. Entonces vamos adelantito. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17 para entender esto que nos dice el apóstol Pablo. Sean siempre pacientes, humildes, amables y tolérense las faltas con amor. Humildes, pacientes, amables, tolérense las faltas por amor. Vamos a ver de qué se trata esto. Colosenses capítulo 3 y vamos a leer versículos 12 al 17. ¿Lo tienes, campeón? Sí. Muy bien, dice la Biblia así. Colosenses 3:12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz, y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Qué maravilla de texto! Vamos a analizarlo entonces. Lo primero que dijo el apóstol Pablo en el versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Vamos a analizarlo. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Ahí vemos la soberanía de Dios en la obra que está haciendo en nuestras vidas. La soberanía de Dios. Él nos llama y nos llama para que seamos su pueblo santo. O sea, un pueblo apartado, un pueblo separado para Él, para su gloria, para su obra. Nosotros somos consagrados para Dios. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya nosotros no podemos hacer con nuestra vida lo que nos parezca.
Nosotros ahora vivimos, respiramos, existimos, caminamos y hablamos para Dios, porque eso es ser santo. Ser santo, la posición; ser santo, la condición; ser santo, el llamado; ser santo, la glorificación. Dice que Dios nos eligió, la obra soberana de Dios en nuestras vidas. No es nuestro mérito, Él nos elige. ¿Cuál es el objetivo con el cual o por el cual Él nos elige? Él nos elige para que seamos su pueblo santo y amado por Él. Ahora tenemos una orden. Y la orden es que debemos vestirnos. Esa es una acción constante. Vuelvo y lo leo. Dice, capítulo 3, versículo 12 de Colosenses. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Cuando nos dice vestirnos, nos está dando una orden. Eso quiere decir, el verdadero creyente tiene la orden, tiene el mandato directo de parte de Dios de vestirse, de ponerse estas cualidades, estas virtudes que son dadas por el Espíritu Santo. ¿Queda claro, Dani? Sí. El mandato de todo verdadero cristiano es que se vista, es que adquiera, que tenga ese estilo de vida, este estilo de conducta producido por el Espíritu Santo. Y entonces es una orden para nosotros. Vístanse, háganlo, es una acción. ¿Vístanse de qué? De tierna compasión. Dice, vestirse de tierna compasión, de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Vuelvo y lo digo. Tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. ¿Sí ven cómo debe ser el trato entre los creyentes y cómo debe ser nuestro trato hacia los demás, Dani? Vuelvo y lo digo. ¿Sí ven cómo debe ser nuestro trato con otros creyentes y cómo debe ser nuestro trato con los demás? Debe ser, número uno, un trato con tierna compasión. Eso significa, yo debo ser considerado con las faltas de los demás. Yo no puedo juzgar a los demás con severidad. Yo no puedo decir, uy, mire usted es un pecador, en cambio míreme a mí que yo sí hago las cosas bien. No puedo. Yo tengo que tratar a los demás con tierna compasión. Yo por eso no puedo tomar las ofensas de los demás como personales. No puedo hacerlo. No lo puedo hacer. Yo tengo que tratar a los demás con tierna compasión. Número 2, debo ser bondadoso. Estar dispuesto a compartir, estar dispuesto a dar, eso es bondadoso. Debo ser humilde, reconocer a los demás como superiores a mí mismo, reconocer que yo no tengo virtud en mí mismo, que la obra la ha hecho Dios en mí. Gentileza, el trato amable, el trato dulce y la paciencia, la tolerancia con las faltas de los demás. Vamos con el versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y entonces aquí dice, debemos ser comprensivos con las faltas de los demás y debemos perdonar a todo el que nos ofenda, pues porque el Señor ya me perdonó. Si yo perdono, no es porque yo sea magnánimo, no es porque yo diga, oye, ¿sabes qué? Mira, en mi altruismo sublime te perdono. No. Yo te perdono porque yo ya fui perdonado. Yo te perdono porque a mí ya se me perdonaron los pecados. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar? Si a mí ya se me perdonó, si a mí ya se me dio gracia, entonces ¿de dónde es que yo no voy a perdonar? ¿Acaso es que yo soy superior a los demás o qué? ¿Es acaso yo soy el soberano? ¿Yo soy el legislador del universo? No. Así como yo fui perdonado, entonces yo también perdono. Vamos con el versículo 14. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Vístanse de amor, nuevamente una acción. Si ven, es una orden. El apóstol Pablo nos está diciendo, esto es una orden. Eso es lo que le está diciendo en este caso a los colosenses y también se lo dijo a los efesios. Es una orden. Usted ha sido llamado por Dios. Usted ha nacido de nuevo. La orden es, por favor, vístase. Por favor, recúbrase. Por favor, viva de acuerdo a lo que Dios le ha dado.
Viva de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Viva de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Muy bien, versículo 15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Y la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones para vivir en paz. ¿Eso qué quiere decir? El verdadero creyente tiene paz interior y lo refleja en paz con las relaciones interpersonales. Vuelvo y lo digo, el verdadero creyente tiene paz interior. El verdadero creyente vive en paz con los demás. ¿Pero por qué el verdadero creyente tiene paz interior? Pues porque está en paz con Dios. ¿Sí ves, Dani? Sí. Estoy en paz con Dios. Eso hace que yo tenga paz interior y eso hace que yo tenga relaciones interpersonales basadas en la paz. ¿Eso qué quiere decir? ¿El verdadero cristiano vive en conflictos? No. ¿El verdadero cristiano vive en riñas, peleas, divisiones, disensiones? No. El verdadero cristiano vive en paz. Después dice, versículo 16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Muy bien, qué interesante, ¿no? Ser agradecido. Aquí dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Dani, dime, ¿a qué crees tú que hace referencia el apóstol cuando dice y que el mensaje de Cristo llene sus vidas? Tenemos que practicar lo que Cristo enseñó. Tenemos que practicar lo que Cristo enseñó, tenemos que vivir como Cristo vivió, tenemos que poner en práctica lo que Cristo dijo y tenemos que poner en práctica el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Que seamos esa enseñanza viviente. Muy bien, así es, así es. Vamos ahora con el versículo 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces debemos ser agradecidos por medio de Cristo, el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enseñar y aconsejar con la sabiduría que Dios da. Cristo da la sabiduría. Debemos alabar a Dios con un corazón agradecido y hacer todo como representantes del Señor Jesús. Uy, esto es espectacular. Dani, voy a recordar que hemos leído en Colosenses 3:12 al 17. Dice así. Vuelvo a leer Colosenses 3:12 al 17. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿cómo se deben regir las relaciones interpersonales? Con tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia, comprensivos con las faltas de los demás, perdonar a todo el que nos ofenda, vestirnos de amor, lo cual nos une en perfecta armonía. La paz de Cristo debe gobernar nuestros corazones para poder vivir en paz, ser agradecidos, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene mi vida. Debemos enseñar y aconsejar con la sabiduría que Cristo da, alabar a Dios con un corazón agradecido y hacer todo como representantes del Señor Jesús. Esas son las relaciones interpersonales regidas por el Espíritu Santo. Esas son las relaciones interpersonales que son coherentes con nuestra identidad. Recordemos que en la vida debemos guiarnos por la objetividad. Querida familia, vuelvo y lo digo, recordemos que en la vida debemos guiarnos por la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Todo lo que se puede probar. En eso de las relaciones interpersonales, recuerden que hay gente que habla muy lindo.
Hay gente que dice yo te quiero, yo te amo, yo te adoro, yo estoy contigo en las buenas y en las malas, yo te voy a ayudar, yo te hago, etcétera, etcétera. Pero de manera concreta, de manera objetiva, no hay evidencias de esas palabras. Por eso la vida se debe siempre medir, Dani, con objetividad, o sea, lo que se puede probar. Tú dices que amas, demuéstralo con objetividad. Tú dices que eres responsable, demuéstralo con acciones concretas. Porque es muy fácil dejarnos llevar por la superstición y el misticismo, o por el autoengaño. ¿Qué es la objetividad? Es todo aquello que se puede probar. ¿Cómo me guío por la objetividad? Yo no solo escucho las palabras de los demás, yo miro sus acciones concretas y sus resultados. ¿Cómo establecer relaciones interpersonales basadas en la objetividad? A mí me deben guiar los resultados, las acciones concretas. ¿Cuáles son las consecuencias de no vivir y no tener relaciones interpersonales sanas y con objetividad? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues ahí es donde viene el autoengaño, la manipulación, viene el maltrato, la humillación, la violencia, en fin. Por eso es demasiado importante que nuestras relaciones interpersonales sean guiadas, dirigidas de manera objetiva. Dani, ¿te queda claro lo que acabo de decir? Sí, ¿Qué dije, mi campeón? que nuestras relaciones interpersonales deben estar regidas por la objetividad. ¿Qué pasa si un amigo tuyo te dice, Dani, tú eres buen amigo mío, etcétera, y tú le prestas una plata y nunca te la paga? No es mi amigo, ¿Por qué? porque es incoherente con lo que dijo. Correcto. Sus acciones no están siendo coherentes. ¿Qué pasa si tú tienes un amigo que te dice tonto, bruto, te da calvazos, te maltrata y después te dice, ay no, mentiras, era un chiste? Es un maltratador y es un mal amigo, ¿por qué no? Porque eso no es una broma. Correcto. La Biblia claramente lo dice en el libro de los Proverbios. Dice, el malo, el malvado, te trata mal y después dice, ay, mentiras, era una broma. Ay, no, señor, esas no son bromas. ¿No? Como las típicas chanzas pachunas conocidas aquí en Colombia, mi amigo que me estás escuchando en otro país. Aquí existe algo que son las chanzas pachunas, que son llamadas chanzas fuertes, chanzas pesadas. Y donde se hacen chanzas, o sea, se hacen bromas que son muy, muy pesadas, muy fuertes, que rayan definitivamente con el irrespeto, con la maldad. Y después se ríen y dicen, ay, no, mentiras, mentiras, es una broma. Ay, pero usted sí se pone bravo con nada. Una vez vi yo un programa de televisión donde hacen bromas y entonces invitaron a un actor a ese programa de televisión y empezaron a hacerle una broma hasta tal punto que le sacaron tanto el mal genio que empezó empezó a darle puños a los que le estaban haciendo la broma. Y al final ya todos, ¡ay, mentiras, mentiras! ¡Era una broma! Esos no son bromas. Y eso nunca lo hace un amigo. Por eso es importante que las relaciones interpersonales se guíen, se basen en la objetividad. Vamos a analizar nuevamente los dos versículos que hemos estudiado hoy en Efesios capítulo 4. Miren qué belleza de versículos. Amigo que me estás escuchando, tenlo en cuenta. Las relaciones interpersonales se deben basar por la objetividad. El que ama cumple los acuerdos. Punto. Si yo tengo un acuerdo con un amigo, si yo tengo un acuerdo con alguien que me dice que me ama, esa persona me va a demostrar que me ama cumpliendo los acuerdos, no saliéndome con historias. ¿Queda claro? Sí. Muy bien, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Pero ¿por qué estoy hablando de objetividad, Dani, Margie, María Paz? Porque es que aquí hay algo que es muy peligroso y puede llegar a la malinterpretación. Porque aquí dice que yo debo ser amable, paciente y tolerar las faltas por amor. Entonces, si mi mujer me maltrata, si me cachetea, me pega, si me incumple con lo que ella me promete y si es una muy, muy mala esposa, le da mala vida a mis hijos, etcétera. Y entonces yo llego y leo la Biblia y le digo, Dios, ayúdame, ¿yo qué hago con mi esposa que me está maltratando, que me está dando mala vida, que no cumple los acuerdos, que me manipula, etcétera? Entonces yo llego y leo este versículo y dice, ay, de verdad que yo tengo que tolerar las faltas de ella por amor. Entonces se puede malinterpretar este versículo.
Y ahí es donde nos debe quedar claro que no. Ojo, yo no puedo tolerar la injusticia hacia mí. Yo no puedo tolerar la injusticia hacia mi familia, ni hacia los miembros de mi familia, ni hacia los miembros de la iglesia. Yo no puedo tolerar la injusticia. Yo debo sí ser paciente, amable, tolerante. Sin embargo, todo esto debe estar envuelto en medio de la asertividad. Vamos a analizar. ¿Quién escribió la carta a los Efesios? La escribió el apóstol Pablo. Vamos a ver, el apóstol Pablo se dejaba cachetear, pegar, lapidar, porque sí, no. Acordemos el incidente en Filipos. Llega él a Filipos a predicar, lo encarcelan, obviamente de manera injusta, lo azotan y lo encarcelan. Y al otro día, los dirigentes de la ciudad enviaron a unos delegados para que le dijeran a Pablo que por favor disculpe y que se fuera de la ciudad. Y el apóstol Pablo dijo, ¿qué? O sea, nosotros somos ciudadanos romanos y ustedes nos azotan de manera injusta sin un juicio. No, señor, yo no me voy a ir así. Que vengan las mismas autoridades, nos pidan disculpas y nos saquen. Y entonces sí, ¿cómo que no? Que les tocó venir a las autoridades, pedirles disculpas y escoltarlos hacia la salida, hasta la salida de Filipos. ¿Qué pasó cuando el apóstol Pablo llegó a Jerusalén? En Jerusalén, un centurión romano ya lo iba a azotar y él le dijo, oye, ¿tú me puedes azotar a mí, que soy ciudadano romano, sin hacerme un juicio? Uy, no, espérate, ¿cómo así? ¿Tú eres ciudadano romano? Le dijo el oficial. Y es que tú compraste la ciudadanía porque a mí me costó carísima. Y el apóstol le dijo, no, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Peor todavía. Después, cuando el apóstol Pablo estaba en Cesarea, lo querían sobornar, querían manipularlo, pero él dijo, no, ok, no, apelo a César. ¿Eso qué quiere decir? Que el apóstol Pablo claramente nos muestra que la asertividad es, yo no me dejo maltratar y tampoco maltrato a nadie. Yo no dejo que se violen mis derechos, claro que no, y tampoco violo los derechos de los demás. Entonces, por eso debemos entender estos dos versículos muy bien, y por eso hablé de las relaciones interpersonales que se rigen con objetividad. Vuelvo y lo leo. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios con el hermano inmoral? Él dijo, sáquenlo de la iglesia. Eso fue lo que dijo en primera carta a los Corintios. Les dijo, ese tipo inmoral, sáquenlo. Ya, disciplínenlo, sáquenlo de la iglesia. Pero sin embargo, ¿qué dijo después en segunda carta a los Corintios? No lo tengan por enemigo, restáurenlo. ¿Sí ven la asertividad? O sea, yo no me dejo vulnerar mis derechos, pero tampoco tengo a los demás como mis enemigos. ¿Sí ves, Dani? Yo no dejo que me maltraten y me hagan daño, pero tampoco voy yo a hacerle daño a los demás. Esto hay que entenderlo con muchísima sabiduría. Por eso en la iglesia hay miles, cientos de miles de mujeres y de hombres, sobre todo mujeres desafortunadamente y niños, maltratados. Porque el gurú, el clérigo, el pastor, el sacerdote, el que sea, los violó, los abusó, los maltrató y muchas de esas víctimas entendieron que, ay, pues es el enviado del Señor, pues sometámonos. No entendieron esto. No habían entendido que las relaciones interpersonales se tienen que basar en la objetividad, en acciones concretas que demuestren que hay amor y paz, que hay respeto mutuo. Esto es importante entenderlo. ¿Cuántas mujeres tienen un marido manipulador, maltratador? Hay muchos tipos de violencia. Hay mujeres que están confundidas porque creen que violencia es solo el que llega y les pega. Existe la violencia física, claro que sí. Existe la violencia además psicológica, el que no pega. Hay maridos que no pegan, pero tienen sumida a la esposa en la depresión, en la angustia, en la baja de autoestima, etc. Hay violencia económica, aquel que no provee, y eso lo dice la ley colombiana. Y la ley en general dice que hay violencia económica. Hay violencia entonces física, violencia emocional, violencia económica. Hay violencia patrimonial, ahora le quito esto es mío, yo no se lo voy a dar. Y en fin, hay manipulación. Entonces la víctima pierde el hilo, pierde el piso, pierde la identidad, pero si llega a ser cristiana o si cree en la Biblia, dice, ay, pues ¿será que el Señor me puso esta cruz?
Igual la Biblia dice que yo tengo que someterme y yo tengo que soportar, que el amor lo soporta todo. Entonces no está entendiendo las Sagradas Escrituras, no está entendiendo que las relaciones interpersonales se basan en la objetividad, y eso es algo que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles enseñaron. Las relaciones interpersonales se basan en la objetividad. Vuelvo y leo. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les ruego que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!